abandonados me conversaron de ti, que tú los alimentaste con panes de soledad. Me contaron que te vieron corriendo por Chañaral, que llevabas en las manos el barro de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. A pueblo hundido se le vino el temporal, arrasó con el salado, del puerto mejor ni hablar. Perdida en la 5 Norte, viajando pa' Copiapó, cuando ibas a devolverme pedazos de corazón. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. Transnacional, al Nelson lo asesinaron sin derecho a protestar. El día que tú elegiste, te fuiste de El Salvador. Las piedras de Cuesta Llanta se despidieron de ti. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. Porto algunos la escuchan, gritando su libertad. Me contaron que te vieron llorando por Chañaral, que llevabas en los brazos los restos de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. Abandonados me conversaron de ti, que tú los alimentaste con panes de soledad. Me contaron que te vieron corriendo por Chañaral, que llevabas en las manos el barro de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas. Aquí estamos desde la Confederación de Trabajadores del Cobre en un nuevo conversatorio que lleva por título hoy día Abusos en tiempos de crisis, realidades y desafíos para los y las trabajadoras. Queremos iniciar este conversatorio mandando un abrazo solidario, muy especialmente fraternal, a las familias de 2 trabajadores que mueren en la mina La Poderosa en Punitaqui, en Coquimbo. 2 trabajadores que una vez más han sido víctimas de la incapacidad de tener un sistema de protección que permita desarrollar el trabajo minero en condiciones mínimas y dignas por las cuales debemos seguir luchando. Impulsamos este abrazo con mucha solidaridad, con fraternidad, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como una forma de rendirles homenaje. Así también extendemos, como cada día martes en nuestro conversatorio, la solidaridad a las familias del pueblo chileno que están sufriendo los rigores y el embate del COVID-19, tanto en la enfermedad, en la muerte de los seres queridos, pero también a la inmensa mayoría del pueblo chileno que hoy día sufre por la incapacidad
de este gobierno para dar contención, apoyo y protección al pueblo desde un gobierno que no se ha hecho cargo de esta crisis. En nuestro conversatorio, abusos en tiempos de crisis, realidades y desafíos para las y los trabajadores, tenemos 3 invitados a los cuales saludamos. Se encuentra con nosotros José Mardones, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que está en Calama. Bienvenido, José, un abrazo cariñoso para ti a la distancia. Se encuentra también con nosotros María Eugenia Puelma, trabajadora social, dirigente política, y quien se encuentra, bienvenida María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias. También un abrazo para ti. Y está Gracias. con nosotros Rodrigo García, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, Piñera vive una de sus peores crisis políticas de gobierno, generadas esta vez no por la movilización social del estallido social del 18 de octubre, que la verdad es que lo tuvo bastante por las cuerdas, y vimos un país, un pueblo chileno empoderado por mayor dignidad, por exigencia de mayores derechos. ¿Cómo no recordar esa frase que nos iluminaba a todos, hasta que la dignidad se haga costumbre? Sino que esta vez vive esta crisis por haber sido incapaz de impulsar una política de protección social para las familias, las personas, los trabajadores y las trabajadoras, acorde con la magnitud de esta catástrofe social que parte por el tema sanitario, pero evidentemente se desarrolla a propósito de esta incapacidad de un apoyo verdadero. Piñera y su ministro de Hacienda, Briones, decidieron llevar adelante una estrategia de goteo de los recursos en apoyo a las personas, anunciando grandes planes, grandilocuentemente, pero que además en lo concreto tenían una gran cantidad de letras chicas y por lo tanto un bajísimo impacto social. No es casual cuando escuchamos a las personas que dicen: no conozco a nadie que haya recibido un bono, no conozco a nadie que efectivamente haya recibido un apoyo. Además está decir el show mediático que se generó a propósito de las cajas, de las famosas cajas que en realidad eran una bofetada a la dignidad de las personas. En este escenario, desde el Congreso, la oposición comenzó a impulsar una serie de iniciativas, de proyectos, para tratar de proteger a los sectores sociales más desprotegidos y golpeados por la pandemia. Esta agenda alternativa a la del gobierno ha ido teniendo permanentemente un apoyo de gobierno que se ha reflejado en las distintas encuestas de toda índole que han marcado una diferencia y que incluso en el caso de algunas ha sumado apoyo de algunos parlamentarios de derecha. En torno a este conflicto entre una política social mezquina, miserable, pobre y proempresarial, claramente, que lo hemos identificado todos, ni siquiera hay que ser una persona muy informada para entender que aquí lo que se está apoyando son a los grandes conglomerados económicos, apoyando fundamentalmente la posibilidad no solo de mantener su riqueza, sino de enriquecerse más aún a costa del pueblo chileno. Y se ha detonado una profunda crisis de gobierno y de la propia derecha. Y veíamos hoy día, en un rato más, hay un llamamiento general para un caceroleo, para manifestarse en torno al retiro del 10% de las AFP, que lo vemos como una señal interesante porque es un golpe al modelo. Porque lo más complejo para Piñera y su gobierno fue precisamente este proyecto, el retiro del 10% de fondos de las AFP. Porque este no es un proyecto más, esto es una iniciativa que afecta a uno de los pilares del modelo económico, social de la dictadura, como es el régimen de la AFP. El sistema de la AFP, claramente de la dictadura, se apropió de los fondos provisionales, dejándolo en manos de privados, en manos de grandes fortunas de nuestro país, que han lucrado durante todos estos años a propósito de nuestros propios ahorros. Entonces, la votación de este proyecto, que puso en juego la cuestión ideológica del modelo, el patrimonio empresarial y los derechos de los trabajadores a sus fondos provisionales, ha sido un escenario muy complejo para el gobierno y la derecha, ya que la aprobación del proyecto en la Cámara y la abstención, además de otros diputados de derecha, claramente es una derrota política, económica e ideológica, que abre las puertas a una crisis compleja del gobierno de Piñera y de la derecha, pero fundamentalmente abre la esperanza a millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país a que es posible intentar efectivamente dar un golpe a este modelo neoliberal que ha asumido en esta crisis económica, social tremenda para nuestros trabajadores y trabajadoras. Este es
el tema de nuestro conversatorio. Obviamente que el tema de la AFP y el 10% es un ejemplo, porque vamos a desarrollar lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, abusos en tiempos de crisis, realidades y desafíos para las y los trabajadores. Vamos a partir nuestro conversatorio con un dirigente de la Confederación de Trabajadores. Él es José Mardones, está en Calama, es un operario contratista de la minería que ya lleva casi 20 años trabajando en esta área. Como él lo dice, es uno más de tantos y tantos trabajadores que van literalmente a hacer un trabajo muy duro, muy esforzado, como lo que implica el trabajo contratista en la minería. Es director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, es socio fundador de nuestra confederación, es nacido en Valparaíso, porteño de corazón y alma, pero también su corazón y su alma está en Calama, ya que vive en Calama desde el año 95, es además concejal de la ciudad de Calama y además es presidente de la CUT en la ciudad de Calama. Como ven, es un hombre que tiene altísimas responsabilidades en varios ámbitos, pero como él mismo se define, lo que más lo motiva, lo que le hace sentido es precisamente el trabajo sindical en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo está José allá Calama, tan golpeada, con la cual hemos sentido una solidaridad enorme y una preocupación que tenemos? Así que un abrazo para ti y te dejamos la palabra en nuestro conversatorio. Gracias, Gloria. Primero que todo, agradecer esta instancia a través de la Confederación de poder dar a conocer nuestras posturas como dirigentes sindicales a través de esta forma que hoy día esta pandemia se ha generado a nivel global y que lógicamente aquí en Chile también lo importante es poder generar esta educación y más que educación, esta información que vamos a entregar. Saludar, por supuesto, a María Eugenia. Ojalá que nos vaya bien hoy día y podamos entregar la mejor información y sobre todo nuestra mirada a los trabajadores y trabajadoras y a todos los que nos están viendo. A Rodrigo, lógicamente, también un gran abrazo. Y bueno, agradecer a nuestra confederación tener esta oportunidad de poder manifestar una mirada diferente. Yo creo que hoy día cuando están una crisis no solamente a nivel mundial, sino que, perdón, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano y mundial, con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, nos encontramos con situaciones complejas y acá no es la excepción lo que está viviendo hoy día la minería. Y lo digo en este contexto porque la minería en sí es para los grandes grupos económicos y sobre todo para el gobierno y sobre todo para algunos ministros inclusive, la minería es un tema importante para la economía mundial y para la economía de Chile, lógicamente. Pero cuando se toma la posición de ser importante o que hoy día la economía está siendo sustentada por la minería, también hay que manifestar que la minería también ha generado muertes, ha generado contagios. Y eso tiene que ver con la crisis que hoy día estamos viviendo. Cuando manifestamos de muerte de trabajadores, de trabajadoras, de familiares, de amigos, de amigas, de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, se genera un problema, por lo menos a mí personalmente me genera un problema bastante complejo. Acá en Calama hemos tenido situaciones de muertes de alrededor de 176 muertes y que yo creo que van a llegar más. Y va en aumento. Donde se han muerto dirigentes sindicales, donde se han muerto dirigentes sociales, adultos mayores, dirigentes sociales que seguían luchando en esta lucha que se genera a través de las propias juntas de vecinos, de las organizaciones comunitarias, de las municipalidades que están, y de personas que tratan de generar un trabajo en el día a día para solventar y sobre todo para poder ayudar a los más necesitados. Y en esa crisis, por eso me quiero incorporar en lo general, en esa crisis que vivimos hoy día, nos encontramos con situaciones que a mi entender el gobierno no ha tenido la capacidad para dar soluciones concretas a las problemáticas que están viviendo los y las trabajadoras.
Y cuando hablo de los y las trabajadoras, también hablo de la dueña de casa. Hablo de los jóvenes que hoy día están, que están recién avanzando en este proceso. Hablo de los trabajadores del sector público. Hablo de los trabajadores de la minería. Hablo de los trabajadores de los malls. Hablo de los trabajadores de las construcciones. Y en ese contexto, cuando nos encontramos, hoy día podemos hablar de la crisis que estamos viviendo, pero alguien podría entender y decir, esta crisis se inicia claramente desde muchos años atrás, pero que hoy día, del 18 de octubre, se va generando un proceso de cambio en las personas y sobre todo en los trabajadores, sobre todo en los jóvenes, en los estudiantes. Pero esta crisis se genera o ahonda más todavía en el tiempo de pandemia. Y empieza, creo yo, en marzo, más o menos como el 18 de marzo, cuando se empieza a generar todo este proceso de pandemia, de la emergencia sanitaria, que efectivamente acá los chilenos y chilenas éramos mucho mejor que Italia, éramos mejor que Europa o mejor que China, qué sé yo, y la realidad no era esa. Hoy día nos encontramos con una realidad totalmente diferente, que efectivamente hoy día nos tocó, y nos tocó vivir, y nos está tocando vivir, perdón. Y eso se inicia cuando empiezan a generarse las políticas, creo yo, represivas que entrega este gobierno a la clase trabajadora. Desde ahí, de hecho, me recuerdo muy bien que en algún momento tuvimos un conversatorio también con Rodrigo, hablando con el tema de la central unitaria de la provincia, y nos comentaba y nos decía, claro, hoy día lo que tiene que ver con las leyes que se están incorporando, la ley de la defensa del empleo, del seguro de cesantía, o sea, el teletrabajo, son leyes que efectivamente van generando una crisis en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese contexto, y hay otras más que no me recuerdo en este momento, que yo creo que Rodrigo después nos va a dar un pincelazo con respecto a eso, y lógicamente María Eugenia igual. Y en ese contexto yo siento que desde ahí empieza la crisis fuertemente, porque hoy día este gobierno tiene una mirada de defensa de la clase económica de este país. Y lo digo como clase económica porque efectivamente son la clase empresarial, la clase que defiende hoy día, que defiende el tema, defiende, por ejemplo, que no saquemos el 10% de la AFP. Defiende efectivamente que no se suban los sueldos de los trabajadores o mejoren o los reajustes que existen hoy día que se puedan generar a través de las negociaciones colectivas. Y esa clase es la clase empresarial. Y esa clase hoy día, la que está generando a través de cartas que se están mandando a los medios de prensa, la forma en que efectivamente hoy día esta clase de empresarios tiene para tratar de doblegar al pueblo chileno a través de mentiras y sobre todo a través de una posición intransigente de defensa de sus intereses económicos. Aquí no están los intereses del pueblo de Chile, no están los intereses de los trabajadores, sino que están los intereses propios de esta economía que tenemos hoy día en Chile y que lógicamente está, creo yo, afirmada por pilares como algunos senadores de derecha, como algunos senadores de la UDI, de RN, qué sé yo, que hoy día están defendiendo esto. Y eso ha llevado a que efectivamente hoy día la crisis que estemos viviendo sea más dura y compleja. Contarle un poco de lo que está pasando aquí en la ciudad de Calama. Como lo decía en un momento, tenemos alrededor de, si bien es cierto, los niveles de contagio han bajado, pero siguen efectivamente subiendo los niveles de muerte de calameños y calameñas. De hecho, esta semana hemos tenido varias muertes de dirigentes sindicales, dirigentes sociales, y sobre todo también trabajadoras de la propia municipalidad de Calama.
Así que vaya un abrazo a todos ellos, mis más sinceras condolencias, pero no solo a estos muertos de Calama, a estos fallecidos, sino que también a todos los trabajadores y trabajadoras y muertos que debido a esta pandemia han tenido que dejarnos de este mundo, y lógicamente ahí entregar también mi más sincero abrazo y condolencia. Cuando hablaba del tema de Calama, nos encontramos con varias situaciones. Hoy día la crisis no solamente tiene que ver con el tema de los trabajadores, sino que también con el tema social. Hoy día, a mi modo de entender, la ley de defensa del empleo, creo que es una ley, a mi modo de entenderla, es una ley que no sirve de nada en realidad. No sirve porque efectivamente los trabajadores en el corto plazo se van a quedar sin su cuota de poder sacar los dineros de Seguridad Social. Y lógicamente cuando terminen eso, el empleador, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Los va a llamar a trabajar? No, los va a despedir. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy día en Calama. Es una realidad que estamos viviendo en Calama. Y que hoy día, producto de esos despidos, de esos trabajadores o trabajadoras que se están quedando sin trabajo, genera un problema también a nivel social. En las poblaciones, en las propias tomas, que aquí en Calama tenemos muchas tomas, y que la verdad ha generado un problema social donde las familias más vulnerables muchas veces no tienen que comer. Y es desde ahí donde efectivamente los propios dirigentes sindicales, los propios trabajadores, los propios dirigentes vecinales, se han parado y han formado equipos de trabajo voluntarios para hacer mesas, no mesas, sino que para generar ollas comunes solidarias. Hoy día las ollas comunes se está mirando a todo a nivel nacional, y es lo que está solventando, diría yo, el trabajo social que debiera solventar este gobierno o las propias municipalidades, que en algunos casos lo están haciendo. Y en ese contexto, la crisis, como lo manifestaba, ha sido de una forma tan vulnerable, tan vulnerable lógicamente, pero que también ha generado, a mi entender, una gran cantidad de solidaridad. Pero esa solidaridad viene del pueblo, vienen de los jóvenes, vienen de la junta de vecinos, viene de la vecina, ya saben que trabajemos en esto y levantemos esta olla común. Ese es el trabajo que hace el pueblo de Chile y el pueblo calameño. Ese es lo que nos orienta, que efectivamente no estamos tan perdidos. No estamos tan perdidos. Y ahí es donde quiero enfocarme a manifestarlo de esa forma, porque creo que cuando escuchamos a un presidente, que lo único que hace es defender un modelo económico de este país y que no entrega, a mi modo de entender, soluciones concretas, o que está entregando soluciones atrasadas. Solamente, comilla, paréntesis, quiero manifestar cuando el tema, lo decía Gloria, el tema de las cajas. Efectivamente, las cajas no era una caja que generara una solución concreta al problema. De hecho, hoy día están entregando más de 3 millones de cajas más. ¿Y eso por qué? Por la presión que ha generado hoy día el pueblo chileno. Recordemos, por ejemplo, por qué se entregan las primeras cajas de gobierno. No se entregan porque efectivamente acá el gobierno está pensando en el pueblo. Recuerden qué es lo que pasó en el bosque, en Santiago. La gente estaba manifestándose. Se estaba manifestando no porque quisiera, porque tenían hambre. Porque tenían hambre. Posteriormente, salen con las cajas. Anteriormente presentan varias leyes, que ahí, como lo digo Rodrigo, el especialista en lo que tiene que ver con leyes, entregaban leyes que lo único que generaban era defensa a un sistema económico empresarial, y no da una solución concreta desde la mirada de los y las trabajadoras. Posteriormente se genera desde la mirada del pueblo, el tema de No Más AFP, sobre todo, que la organización No Más AFP presiona y genera a través de los propios diputados y senadores también que se incorpore este tema del 10%, para favor, lógicamente, del pueblo chileno. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Presenta rápidamente no un equipo, sino que unas medidas para la clase media.
¿Y qué es lo que genera? Genera préstamos. Y eso claramente genera un problema en la comunidad, pues, en los propios vecinos y vecinas, cuando efectivamente tenemos más de, alguien por ahí me decía que son casi 16.000 millones de dólares que incorporan la AFP, que reciben los dineros de la AFP de los trabajadores y trabajadoras, y que esos fondos son invertidos en las propias empresas para que después le entreguen préstamos a los trabajadores y trabajadoras. Es terrible. Es terrible la posición que hoy día tiene este gobierno. Por eso digo que este gobierno ha llegado tarde a todo, a todo ha llegado tarde. Por lo tanto, la mirada que yo quisiera incorporar en este proceso que estamos viviendo de la crisis es que efectivamente podamos generar la mejor solidaridad que hoy día existe del pueblo chileno y que se está viendo hoy día, no solamente aquí en Calama, se está viendo a nivel nacional y a nivel local. Así que yo me quisiera quedar en ese contexto, lógicamente igual, más adelante quisiera igual dar a conocer algunos temas que están sucediendo en Calama, sobre todo, también Rodrigo los manifestaba, por ejemplo, hoy día se incorpora una nueva ley para incorporar el tema de los 14 días en la minería, para parar la minería. Y ahí también hay algunos matices que por lo menos a mí me gustaría plantear más adelante. Eso, Gloria, por mi parte por ahora. Muchas gracias, José, con esta panorámica. Además, creo que es muy interesante también porque queremos hacer un esfuerzo hacia los territorios de darnos a conocer directamente de primera mano lo que se está viviendo en Calama. Lo decíamos al principio, nuestra solidaridad para Calama, sabemos que nosotros está siendo muy golpeada y eso no solo nos duele, sino que nos motiva a una reflexión y a una acción. A propósito de lo que tú señalabas, el informe del ministro de Minería, Baldo Procurica, en la Comisión de Energía de la Cámara el lunes, recién pasado, la semana anterior, minimizó el impacto de la pandemia con el discurso de la, comillas, normalidad, señalando que solo el 2,5% de los trabajadores de la minería están contagiados. Sin embargo, la tasa de contagio de la minería es más alta que la tasa nacional, que está en torno al 1,8%. Por lo tanto, el ministro, una autoridad, con esa tesis de la normalidad en la minería y la tesis de Procurica de que es muy baja, el país debería estar funcionando normal. No debería haber cuarentena, no estaría ocurriendo nada de lo que tú estás señalando tan dolorosamente y que todos lo estamos viviendo con asombro, con indignación y con dolor, que es esta pandemia que además ha derivado en esta crisis social y política. ¿Quién viene a continuación? ¿Sí? Perdón, y lo peor solamente para complementar lo que decía, y lo peor que no solo el ministro, sino que otros entes más de este gobierno manifiestan que el problema del contagio en la minería, específicamente acá en Antofagasta y Calama, tiene que ver que vienen contagiados de la ciudad. Es terrible la forma en que efectivamente están incorporando estos... pero ¿para qué vamos? No se me va a salir alguno improperio, aunque me encantaría tirarle unas par de chuchadas a estos políticos que tenemos arriba, de verdad. Sí, pero además entendemos tu indignación y tu Respeto, rabia. lógicamente, a lo que estamos acá. No, pero entendemos tu rabia y tu indignación. Hemos pasado por varios programas con realidades que son muy fuertes, muy dolorosas, y ante un gobierno que ha sido no solamente incapaz, sino que simplemente ha sido absolutamente insensible respecto a lo que nuestro país y nuestro pueblo está sufriendo. Bueno, les decía que viene a continuación es María Eugenia Puelma. Ella es de formación profesional, trabajadora social. Es una mujer que ha sido durante larguísimos años dirigente sindical, tiene una larga historia, ha sido presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Municipalidad de Santiago, tarea difícil que le costó mucho trabajo en esos años difíciles en que gobernaba la derecha y con mucha fuerza, digamos, y con una impunidad respecto de grandes cambios que trataron de impulsar en la Municipalidad de Santiago. Ha sido dirigente nacional de ACEMUCH, que es la Asociación de Empleados Municipales de Chile, por más de 12 años. También le tocó una tarea muy compleja porque la diversidad que existe en torno a esa asociación de empleados es difícil, ¿no? Y además difícil impulsar un proyecto que esté centrado en las personas verdaderamente. Ha sido además dirigente nacional de la CUT, encargado de derechos humanos, la hemos visto durante todos estos años, siempre muy pendiente, muy solidaria con la lucha por la verdad y la justicia para
para los detenidos, desaparecidos, para los ejecutados, ejecutadas políticas en nuestro país, y también solidariamente con las víctimas de la revuelta del estallido social, la hemos visto también muy activa. También le tocó responsabilidades a nivel de gobierno, la toma de decisiones, fue Seremi del Trabajo de la región metropolitana en el gobierno de Michelle Bachelet, y ahí tuvo que ver y lidiar fuertemente con proyectos que eran fundamentales para la clase trabajadora y que hay responsabilidades que identifica claramente en quienes hoy día pareciera que no tuvieron ninguna responsabilidad en ello. Actualmente es secretaria política del Regional Capital del Partido Comunista de Chile y además es miembro del Comité Central del mismo Partido Comunista. Es una luchadora de toda una vida, una mujer que la hemos conocido en la calle, en la organización, y le damos una cariñosa bienvenida, María Eugenia Puelma. Muchas gracias, Gloria. Bueno, saludar a nuestros panelistas, al compañero de Mardones, de Calama, qué gusto me da escucharlo como concejal, como dirigente, en fin, yo creo que es muy importante cumplir todas esas labores, todos esos roles, va enriqueciendo mucho la pertinencia con la cual uno actúa en la política y en la vida en general. También saludar a Rodrigo García, que también fue parte muy importante de la asesoría jurídica, asesoría legal, asesoría política en la Seremi, cuando me tocó estar representando ahí en el gobierno, él fue parte también de eso, así que quiero saludarlo muy especialmente porque fue muy importante para mí en lo personal y para la función que cumplimos en la Seremi, su participación y su presencia, así que saludarlo a él muy gratamente, estar con él en esta reunión. Un hombre muy comprometido con los trabajadores y también con las leyes, porque de eso sabe, pero lo hace también como un compromiso de vida, así que saludos a Rodrigo. Miren, yo quiero partir diciendo de que en realidad uno cuando saluda y dice, saludamos a la familia de los fallecidos, a mí me produce mucho dolor, pero yo quiero decirles que más que dolor me produce rabia, quiero decirlo con todas sus letras. Indignación, compañeras, de que no solamente tengamos fallecidos por el coronavirus, sino que fallecidos compañeros trabajadores, y yo les quiero decir, trabajadores que fallecen única y exclusivamente por la inoperancia de los empresarios. Porque le es más barato no aplicar la ley de salud y seguridad en el trabajo, le es más barato mirar para el otro lado. También tenemos ahí que hay mutuales que también no cumplen con su labor, y yo creo que es indignante, compañeras, escuchar y saber que compañeros mueren por estas causas. Vaya nuestro cariño, evidentemente, a su familia. Es una pérdida enorme cuando ocurre una cosa como esta, porque además ocurre en un lugar de trabajo. Es decir, uno se levanta en la mañana, va a trabajar, el compañero de uno va a trabajar, en la tarde llega a la casa y no hay compañero porque justamente falleció en el trabajo. Es una cosa terrible, es un dolor espantoso. ¿Cómo uno compensa eso? ¿Cómo uno, cuando realmente después ni siquiera hay justicia para eso? ¿No? Entonces yo quiero partir por ahí, el abrazo a los compañeros de Punitaque, de Coquimbo, y ojalá que se cumpla como corresponde con las familias, se hagan las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas correspondientes. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que yo quería plantear, fíjense ustedes que esto es casi el sueño del pibe. Para uno que ya está más o menos muchos años en la política, compañero José, compañero Rodrigo, uno que lleva muchos años en la política, lo que hoy día está ocurriendo en este país, yo creo que ni siquiera lo soñábamos un año atrás. Ni siquiera lo percibíamos un año atrás, compañeros. Yo me recuerdo que cuando con Rodrigo hacíamos las escuelas sindicales, íbamos a las organizaciones sindicales a hablar de las pensiones, lo que significaba la reforma, de lo que significaba la reforma laboral, el modelo neoliberal, el sistema, los compañeros muchas veces dirigentes y las compañeras dirigentes nos miraban con cara rara, porque ¿qué tiene que ver el sistema político con el tema sindical, pues? ¿Por qué no vienen a hablar de política cuando acá lo que queremos hablar es de la negociación colectiva, del bono de aquí, del bono de allá? Porque en realidad se trabajó en una despolitización muy grande del movimiento sindical. Y entonces, como se despolitizó el movimiento sindical, además se atomizó. Entonces, en una empresa uno puede tener 5, 10, 20, 700 sindicatos, como pasa en el Transantiago. Entonces, esto que ocurrió, esto que de repente uno ve un estallido el 18 de octubre, y resulta que el estallido no fue
una cosa casual, no fue una cosa que ocurrió y que de repente a alguien se le ocurrió, a los niños se le ocurrió saltar los torniquetes del metro, porque fíjense que inmediatamente hay una consigna que es profundamente política, porque dice, no son los 30 pesos, son los 30 años. Y eso no es una consigna cualquiera. Entonces eso muestra una calidad, un avance de la conciencia política de los ciudadanos comunes y corrientes que uno no puede no hacerla resaltar. Y fíjense que inmediatamente después de eso se levanta la consigna de nueva constitución. Nos costó tanto poner el tema de la constitución en el gobierno de Bachelet. Al último tiempo se metió el tema de la constitución, de los cabildos y qué sé yo. Pero sin embargo, acá, un 18 de octubre, surge 30 pesos, no, 30 años, no, nueva constitución. Son avances políticos muy profundos de la ciudadanía, y yo creo que eso tiene que ser un punto de inicio para cualquier cosa que uno analice, porque de ahí para adelante viene un avance cualitativo de la comprensión de la lucha, de la comprensión de lo que ha significado estos 40 años, ¿no es cierto?, estos 30 años de una democracia que se ha ido moviendo de una manera ambigua, pero que en cierta forma generó una profunda desigualdad en este país, pero una profunda desigualdad. Entonces, unido a lo que acabamos de conversar, que nos señalaba el compañero Mardones, hoy día tenemos que la pandemia pone de relieve lo que ha sido esta profunda desigualdad en la cual se fundó este modelo, después de Pinochet, con los gobiernos que vinieron, se fundó un sistema que en realidad, cuando decía que teníamos un gran crecimiento, parece que el crecimiento iba para algunos y no iba para todos, porque para los todos iba el endeudamiento, y para los algunos iba la ganancia. Entonces, esa profunda desigualdad que no tiene que ver tan solo con que alguien tenga 100 pesos de pensión, sino que tiene que ver con cómo está fundado estructuralmente el sistema. Y entonces allí, cuando uno analiza lo que está pasando y ve que lo que hoy día está ocurriendo es una crisis mundial, porque mundialmente el modelo ha mostrado que no tiene capacidades para poder resolver, menos para resolverle a los trabajadores, pues porque si los trabajadores no existen. Si aquí hoy día Moreira lo dijo claramente, Moreira dijo, ya terminen con este tema de la lucha de clases, dijo, yo voy a votar por el 10%, no me vuelvan a poner el tema de la lucha de clases encima, porque además dijo, sin los empresarios no existiría país, porque quienes entregan los empleos en Chile son los empresarios. Y a mí me habría encantado que hubiera estado ahí el compañero Juan Somavía, ¿no? Juan Somavía, que nos entregó una charla maravillosa una vez, cuando nos dijo cuál era el trabajo, y que el trabajo tenía tanto valor, que tenía más valor que el valor que generan los empresarios. Porque sin trabajo, sin trabajadores, no hay ningún valor agregado en nada. Mientras que si los empresarios un día para otro se van y dicen no queremos más de este país, los trabajadores pueden hacer andar el país. Y eso lo comprobamos hace bastantes años atrás. Cuando se van, no les gusta algo y lo cierran, porque ellos como tienen el poder de cerrar las cosas, entonces, pero también los trabajadores tienen un poder. Y el poder que tienen los trabajadores es justamente hacer andar la máquina. Entonces, yo digo, me encantaría que Somavía hubiera estado en ese panel, porque habría puesto en el centro lo que es el valor del trabajo. Y entonces cuando uno dice el valor del trabajo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la crisis? Es que resulta que la crisis nos ha demostrado que el valor del trabajo para este sistema, porque no es tan solo el gobierno, porque el gobierno es el ejecutivo de un sistema, ¿no? Puede ser Piñera, puede ser otro, cualquiera. Ellos son ejecutivos del sistema. Entonces, cuando uno ve que el valor del trabajo es minimizado, no interesa, no importa que los trabajadores vayan al oriente y se contagien, los trabajadores que viven en el poniente, que vayan al oriente, se contagien y bueno, y se mueran, bueno, ¿qué tanto? Pues, no importa. Y si después tenemos que falsificar de que estas empresas hacen temas importantes para la economía del país, no importa, mentimos y ponemos ahí otro RUT, otra cosa, entonces los trabajadores están obligados a ir a trabajar. Entonces, ese sistema, que es un sistema político, un sistema económico, pero también es un sistema cultural, porque son conductas, porque a mí nadie me va a decir que no hay una conducta perversa y de avaricia en un grupo de empresarios de los más ricos de este país
que permiten que esto ocurra, que permiten estos abusos. Entonces cuando uno dice, pero que la dirección del trabajo no hizo nada, pero si la dirección del trabajo, ¿qué va a hacer? Si es un peón del sistema. Ahí le dice, haga esto y tiene que hacer eso. Entonces, hay una dirección del trabajo, hay un ministerio del trabajo, hay un ministerio de economía, hay un ministerio de hacienda, que sus roles están absolutamente sancionados a priori por un sistema que les dice, haga tal cosa. Los abusos son estructurales. Los abusos son estructurales, son parte absoluta y total de un sistema que está fallecido. Y cuando un sistema está fallecido es el peor momento, porque empieza a hacer cualquier cosa, con tal de tener un poquito de oxígeno. Hay algunos que le dan oxígeno, hay algunos que le han estado dando oxígeno, pero parece que en este momento hay una falla en el oxígeno también. Está sufriendo de la pandemia el modelo. Entonces le falta oxígeno. Y este oxígeno que le está faltando, no tan solo le está faltando desde el movimiento político de la oposición, le está faltando también desde la crisis interna que tiene la coalición de gobierno. Pero aquí hay un tema, que es el tema de, bueno, ¿dónde están los trabajadores y trabajadoras? ¿Dónde está el pueblo organizado, el movimiento social? En este momento preciso en que justamente los más ricos de este país están en un problema grave de cómo le ponen, ¿no es cierto?, oxígeno a este sistema. Y entonces ahí es cuando uno empieza a mirar y empieza a chequear los abusos. Entonces uno dice, mira, el abuso, por ejemplo, de una persona que se finiquita la persona, estaba enferma, ya, después que se enfermó la finiquitaron, no, le vamos a pagar la indemnización, le pagan la indemnización, y cuando le pagan la indemnización, entonces el empleador retira lo que le corresponde, lo que él pagó en el fondo de cesantía, y la señora va, después que se finiquita, va al fondo, a la AFC, y dice, no, que no tiene derecho al fondo de cesantía. ¿Pero cómo? Sí, tiene que ir a pedirle al empleador, porque el empleador tiene que darle la parte del empleador. La señora va a la dirección del trabajo y dice, mire, resulta que este caballero me descontó del finiquito y resulta que tiene que darme la plata que le corresponde al empleador. Entonces le dice la dirección del trabajo, nosotros no podemos hacer nada, porque usted no tiene vínculo regular hoy día, no tiene un contrato hoy día vigente. Entonces la señora dice, bueno, ¿y qué hago? Y el empleador le dice, no tengo nada que pasarle yo a usted. ¿Dónde va la señora? ¿A dónde Rodrigo seguramente? ¿Dónde algún abogado para que pueda resolverle el problema? Pero eso es una injusticia, eso es un abuso absoluto. Una persona subcontratada, compañero, una persona subcontratada, que le dicen a la persona subcontratada en el Transantiago, todas estas cosas me las han ido contando. Una persona subcontratada en el Transantiago, Rodrigo, va y le dice al empleador, ya te vaya a poner ahora en esta cuestión del empleo, y te vaya a ir a cobrar el AFC, entonces tú ya ahora no estás trabajando aquí porque estás suspendido. Entonces ándate para allá porque ya te van a pagar. Pero mientras tanto, vaya a seguir trabajando. Yo te voy a pagar un sueldito así por debajo, te voy a pagar un sueldito, así que tenés que venir igual a trabajar, pero está ahí ya con el fondo de cesantía. Viejito, pucha, ante la situación de tener solamente un porcentaje de su fondo de cesantía y tener un poquito más haciendo trabajo ahí en el Transantiago, dijo subcontratado, por supuesto, que no tiene ningún derecho ante nada, entonces le dice que sí. Pero aquí viene la parte peor. Viejito va a buscar su platita del fondo de cesantía. ¿Y qué pasa ahí? El empleador le dice, pasando viejito, esta platita es mía, y le saca la platita de la platita. O sea, se la quita, compañero, la plata del fondo de cesantía. O sea, cuando ese viejo termine de recibir su platita del fondo de cesantía y que el hombre se la quita todos los meses y lo despidan, no va a tener fondo de cesantía. Entonces, dígame una cosa, ¿es un problema de la ley? Claro, no debió haber existido jamás esta ley perversa de la suspensión del empleo. Es una ley perversa. Pero, al mismo tiempo, existiendo la ley, aquí también hay un tema de inmoralidad sin nombre de los empleados, ¿no? De una inmoralidad que ya no tiene que ver con la ley, tiene que ver con una conducta que vino de la nada, de repente el hombre se puso así. Es una conducta que ha sido permanente en el tiempo, y Rodrigo lo sabe, y yo lo sé, cuando estuvimos ahí vimos miles de situaciones como estas y peores. Entonces, es una conducta que se ha dado en el tiempo este sistema ha generado la avaricia, las faltas de seguridad y salud en el trabajo, las conductas irregulares con las mujeres, los abusos de las mujeres en el trabajo, hoy día son las más dañadas por el tema que tenemos hoy día, porque son las mujeres jefas de hogar las que pierden el trabajo primero, porque trabajan en servicios, trabajan en trabajos precarios, tienen una precariedad contractual,
son las primeras que sufren. Bueno, todo eso ha sido parte de una estructura que se conformó y que se institucionalizó en este país por los últimos 30 años. Entonces aquí resulta que existió un primer gobierno, el gobierno de Patricio Aylwin, que se prometió el cambio al Código del Trabajo. Nunca se pensó en una ley de subcontrato, se pensó evidentemente que había que tener derechos, o sea, se dijo que iba a haber una formulación completa del Código del Trabajo. Y resulta que en el pasar de los tiempos, todo lo que se había comprometido en el primer gobierno democrático de este país se fue, digámoslo tranquilamente, a las pailas. Y se fue quedando en lontananza y nunca más nadie se acordó porque había que fundamentar el crecimiento, y se empezaron a establecer las peores leyes neoliberales que profundizaron lo malo que nos dejó Pinochet. Y hay que decirlo con todas sus letras. Se profundizó un sistema que está basado en el abuso. Las AFP ya no pueden ser más abusivas. Entonces, cuando uno dice que tienen el 70% de todo la economía, ellos mantienen el sistema financiero, compañeros y compañeras. Entonces, ¿cómo no van a querer que esto cambie? Ellos no quieren que cambie nada. Y los trabajadores, y aquí viene mi reflexión, compañeros. Me preocupa tanto, el otro día creo que lo conversaba con Rodrigo, me preocupan tanto estas leyes que han metido el gobierno de Piñera en contra de los trabajadores, porque son todas en contra de los trabajadores, no hay ninguna que se salve. Me preocupan tanto estas leyes, sobre todo el teletrabajo y todas estas cosas que se han ido metiendo, compañeros, de que me da la impresión de que levantada esta pandemia, se va a cumplir, pero a cabalidad, lo de la doctrina del shock. Lo de la doctrina del shock se va a cumplir a cabalidad. ¿Y por qué? Porque resulta que el trabajador va a quedar con tanto desmedro, con tan poco nada de sus derechos, con una insignificante sindicalización y con miedo a sindicalizarse más aún, porque el empleador le va a decir, te sindicaliza y te echo. Es decir, aquí va a haber tal amedrentamiento, va a quedar tal cosa en la conducta del trabajador, que va a necesitar trabajar, por supuesto, con las tremendas cesantías mundial y nacional que va a haber, que la doctrina del shock va a ser evidentemente en favor de los más ricos. Y aquí el trabajador va a agachar la cabeza y va a aceptar algo que es inaceptable. Entonces, mi miedo, mi temor, es que eso no nos encuentre a nosotros preparados en el mundo sindical para respaldar, para apoyar, para profundizar los cambios, para que el trabajador y la trabajadora se sientan de que sí tienen que pelear por sus derechos y que cuando pelee por sus derechos va a tener al movimiento sindical, a los sindicalizados, a las centrales, mire, la central unitaria, todo tiene que ponerse al lado de los trabajadores y trabajadoras para que esto pueda realmente caminar. Porque los abusos, queridos compañeros y compañeras, y con esto termino, Glorita, son absolutamente, yo diría que ya brutales. Y eso me preocupa muchísimo porque eso va a generar una conducta en los trabajadores no sindicalizados, no suficientemente preparados, porque hoy día esto hay que politizarlo, y no lo digo politizarlo con P de partidos, sino que politizarlo desde el punto de vista de la conciencia y del grado de unidad que tienen que adquirir. Hasta ahí. Tremenda reflexión, ¿no? Tremenda reflexión a propósito de los abusos. Me quedo con algunas frases. Los abusos son estructurales de un sistema que está falleciendo. Los ricos le ponen oxígeno. ¿Y qué hacemos desde el mundo de los trabajadores? Yo creo que con esa convicción que habla María Eugenia, es evidentemente un llamado a la sindicalización, a la organización, que es la única herramienta que nos permite poder avanzar. Bueno, hay algunos compañeros y compañeras que ya nos están mandando saludos. Qué rico leer algunos saludos de algo tan sencillo que dice, buenas tardes compañeros y compañeras, nos dice Marcela Chus Morales, cuando recién estábamos iniciando este conversatorio, la hemos visto, la hemos leído en otros momentos. Esteban Robles dice, un saludo de los sindicatos de la construcción, STU, Sindicato Trabajadores Unidos, Solidaridad de Clase, agradecemos que estén otros trabajadores también participando de esta instancia, como decía José Mardones, es una instancia también de aprendizaje conjunto, de trabajo conjunto. Se trata de que vayamos todos trabajando, aprendiendo para efectivamente poder ir desarrollándonos y siendo capaces de generar un muro de contención a este permanente y sistemático abuso que estamos viviendo.
Bueno, quien viene a continuación, María Eugenia hacía una referencia a él porque tenían un vínculo laboral, ¿no? Que nos estaba contando, que es interesante además porque efectivamente nuestro invitado es un experto en el ámbito del laboralismo, digamos, de las relaciones, de los abusos, de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Rodrigo García es abogado de la Universidad de Chile, estudió su enseñanza básica y media en París, en Francia, producto de la situación que conocemos en nuestra historia reciente del exilio de sus padres, y vuelve solo recientemente el año 86 a hacer su último año de la enseñanza media para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se egresa de Derecho y posteriormente se titula de abogado. Ha realizado desde el año 99 varios postítulos, precisamente en la idea de ahondar, de tener mayores herramientas que le permitan la defensa de los trabajadores. Tiene un diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado, un nuevo diplomado en Reforma del Procedimiento Laboral en la Universidad Andrés Bello, y desde el año 2001 es magíster en Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde precisamente su memoria de tesis tiene que ver con este tema, análisis crítico de los principios formativos del nuevo procedimiento laboral. En agosto del 2013, y entre agosto del 2013 y enero del 2014, está graduado en el programa de litigación oral, acceso a capacitación en California Western School of Law, en San Diego, en Estados Unidos. El año 2016 tiene un diploma de especialización para expertos en relaciones laborales en la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Universidad de Bolonia, con la OIT, en Toledo, España. Es decir, este currículum habla, por no decir la enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras de organizaciones sindicales que él ha defendido. Su opción es el derecho laboral, su pelea, su lucha y su pasión son los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, Rodrigo, a este conversatorio. ¿Cómo estás? Y ahora te cedemos la palabra. Reiniciar el audio, porque no se escucha. Ahí sí, ahora sí, Rodrigo. Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches ya a todos y a todas. Realmente agradezco esta oportunidad, este debate, que yo creo que es muy importante. Pero agradezco también el privilegio de estar contigo, José, contigo, María Eugenia, especialmente, porque creo que es una oportunidad también la que tenemos acá. Son momentos bien especiales los que estamos pasando ahora, con expresiones de descontento popular en estos mismos momentos en que estamos hablando. Pero yo creo que lo que estamos haciendo es algo muy importante. Nosotros estamos también en la idea de que hay que hacer a veces una pausa, hay que tomar la distancia necesaria y poder reflexionar, intercambiar nuestras experiencias respecto de una materia que todos vemos a diario, que es, tal como lo dice el titular de esta convocatoria, que es abusos en tiempos de crisis, y especialmente habla de realidades y desafíos. Y ambos, José y María Eugenia, se refirieron a esta situación. Especialmente en tu caso, José, tú señalas también desde la emoción, lo que significa hoy día el abuso a algo tan importante como la vida, como el peligro al que se expone a los trabajadores a diario, y que nosotros debemos denunciar, debemos no desde una perspectiva de reflexión académica, sino porque esto está pasando hoy. Hoy es cuando se está muriendo gente, hoy es cuando se está exponiendo a trabajadores, hoy es cuando este gobierno mantiene en una lógica de abuso criminal, una situación que hace que los trabajadores chilenos estén, y en particular en el mundo de la minería, estén exponiéndose a situaciones de riesgo mayor. ¿Y por qué hablo de riesgo y de daño? Porque en la definición de abuso, nosotros tenemos que entender que el abuso es propiamente el daño creado por una relación de poder, de ventaja, de superioridad, en que nosotros podemos hoy día tener una expresión particular, que podría ser justamente la situación de la pandemia, pero es propia de un modelo, es propio de un modelo de relaciones laborales
que está marcado por la desprotección, está marcado por una visión economicista, está marcado por la ausencia de un modelo de estado de bienestar que garantiza una protección mínima respecto de los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que lo que nosotros podemos observar en esta situación de pandemia son principalmente, en primer lugar, nuevas situaciones de abuso. O sea, abusos históricos que están agravados, que están forzados por esta nueva situación de peligro, pero podemos seguir viendo los mismos tipos de abusos también patronales mayores que observamos a diario en las condiciones del modelo de relaciones laborales que tenemos en Chile. Despidos, rebajas remuneracionales, amenazas, cambios en las jornadas, rebajas en los sueldos, modificaciones unilaterales, forzadas, obligaciones de tener que firmar anexos, cambios forzados, todas esas situaciones las vemos, las visualizamos a diario, quienes tenemos la labor y la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores. Y también hemos visto una situación bien especial, que desde el punto de vista del abuso empresarial, desde el punto de vista de este daño creado por esta situación de superioridad o de poder, de esta relación de poder especial, que es también la invocación de la pandemia como un argumento para poder también provocar nuevas situaciones de abuso, ¿ya? En el trato, en la violación de los derechos fundamentales. Incluso lo vimos hasta hace poco en la televisión, cuando un animador tomó la decisión, bajo el argumento del contagio, de humillar a un camarógrafo cortándole el pelo frente a todos los telespectadores, argumentando ahora, porque ese es justamente el abuso, logra encontrar maneras de poder justificarse a sí mismo, argumentando el riesgo de contagio. El abuso es también una situación donde se viola y se afectan derechos fundamentales y principalmente la dignidad de los trabajadores. Eso también lo vemos a diario. Pero también lo que hemos visto en esta misma oportunidad para hablar de los abusos, una suerte de abuso estructural, un nuevo modelo de abuso que refleja una política estatal, una política de gobierno que está caracterizada básicamente por la falta de protección social, ¿ya? Porque no solamente en el área de la salud, sino en la falta de garantías de ingreso y de protección al empleo, que justamente son las que permiten enfrentar debidamente la situación del contagio por COVID-19. Y por otro lado, una visión economicista que se ha caracterizado permanentemente por la ayuda y el fomento a las grandes empresas, principalmente, de manera tal de, bajo esta visión productivista, economicista, someter a nuevas situaciones de riesgo y de abuso a los trabajadores. Y esto revela una visión ideológica, esto revela algo propio de un modelo de relaciones laborales neoliberal que no puede, que llega tarde, que es incapaz, que siempre está al límite. Lo hemos visto en las modalidades del ingreso familiar de emergencia, lo hemos visto en esta modalidad de los préstamos, siempre buscando el resquicio, el ajuste, pero siempre llegando tarde, nunca siendo capaz efectivamente de abordar, como corresponde en una política responsable de Estado, una garantía de la protección social de los y las trabajadoras. El ejemplo mayúsculo, yo creo que nadie de nosotros podría discutirlo, es el caso de la ley 21.227, la ley de protección al empleo. O sea, es una ley de partida excluyente, porque deja al margen un número importante de trabajadores y trabajadoras, básicamente todos los trabajadores independientes, los trabajadores de la tercera edad, los adultos mayores, las trabajadoras y trabajadores de casa particular, pero principalmente por la propia estructura perversa a la que se refería María Eugenia justamente de la ley. Es una ley que fomenta que los propios trabajadores sean los que tengan que financiar por sí mismos, así como lo hace también la discusión que hoy día tenemos respecto al modelo de AFP, que los propios trabajadores tengan que financiar a través de un modelo de inyección de recursos la propia solución que debiera garantizar el Estado. Y la verdad es que más allá de los arreglos que le quieran hacer, porque salió después una ley, 21.232, que pretendió modificar
la ley de protección al empleo, pero solamente siempre haciéndole ajustes, siempre en el margen, siempre quedando al debe. La verdad es que es una ley que además revela la propia lógica que se vivió desde el inicio, cuando este gobierno tuvo que abordar con políticas específicas la situación de los trabajadores y trabajadoras en la situación de crisis de contagio. No sé si ustedes recuerdan, ya que estamos hablando de las situaciones de abuso, que una de las primeras regulaciones que salieron, además de la declaración de estado de emergencia, fue la posibilidad de establecer que algunas empresas fueran exceptuadas de la necesidad de confinarse, de entrar en cuarentena, y por lo tanto se les permitiera en forma súper amplia poder trabajar. Entonces empezaron a salir decretos, empezaron a salir manuales, empezaron a salir instructivos que permitían decir, mira, tú sí puedes trabajar, y siempre el gobierno empezó a legislar saltándose absolutamente las normas del derecho al trabajo a través de estos mecanismos. No sé si ustedes se recuerdan también que la propia Inspección del Trabajo sacó un dictamen sobre la posibilidad de aplicar el caso fortuito fuerza mayor en los casos de trabajadores, incluso para dejarlos sin sueldo. Si eso no es abuso, si eso no es aprovechar una situación de poder para crear un daño, más allá de lo formalmente legal de la situación. Si nadie dice que no se dictó una norma, la pregunta es si esa norma cumple o no con la función de proteger o de causar un mayor daño. Y eso es propiamente un abuso estructural. ¿Ya? Esa forma de enfrentar que tiene este modelo la hace incapaz de poder abordar efectivamente el rol necesario de protección de los derechos laborales. Y revela una visión ideológica, definitivamente, que nosotros ya estamos comentando. Y la verdad es que también tiene otro problema, es que anticipa una crisis mayor, porque lo único que hace en su ineficacia es postergar la solución. Lo que hace es provocar nuevas situaciones de mayor crisis. Lo que vamos a tener ahora es un aumento muy importante, nadie deja de anticiparlo, hay encuestas y estudios que así lo señalan, de un desempleo estructural mucho mayor, a raíz justamente de que este grupo muy importante de trabajadores que hoy día se encuentran sometidos a la suspensión de su relación laboral o a la reducción de esta última, que son las dos figuras que tiene la ley de protección al empleo, y que incluso encuestas, creo que una de la Universidad Católica recientemente, ha señalado que un grupo importante de estos trabajadores se va a ver inmediatamente después de cumplido en este decreciente de pagos, que siempre son menores, porque ustedes recuerdan que parten en un 70% y llegan hasta un 35% de su remuneración original. Estos trabajadores se van a ver sometidos justamente a una situación de desempleo, pero ahora sin la posibilidad de recurrir a los beneficios propios de las administradoras de fondos de cesantía. ¿Por qué? Porque estos se utilizaron para paliar justamente aquella obligación que tenía el Estado de Chile de tener que asegurar la protección de los trabajadores. Aquí se obligó a estos trabajadores a tener que ellos financiar la situación de crisis, pero peor aún, se les somete a una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor desprotección, y en definitiva lo que se les va a decir mañana es: rásquenselas como ustedes pueden, arréglenselas como ustedes puedan. La verdad es que esa situación nos parece, además de ineficaz, esa solución nos parece además inmoral. ¿Ya? Inmoral. Pero tenemos otro ejemplo más de abuso. O sea, María Eugenia lo mencionaba recién. Yo creo que en cada una de las propuestas de normas que ha propuesto este gobierno nos encontramos con situaciones nuevas de aprovechamiento justamente y de vulneración mayor de los derechos laborales. La ley de teletrabajo es un ejemplo, una ley que estaba vegetando en el Congreso, que es la ley 21.220, digamos, y que surgió justamente para poder resolver esta situación especial de un número importante de trabajadores que tenían que cumplir labores desde sus casas, pero creando situaciones y sin solución alguna a situaciones tales como las nuevas condiciones de salud, el derecho a la desconexión frente a la invasión del empleador de todos los ámbitos de la vida privada, ¿ya? Las jornadas de trabajo donde los empleadores van a disponer
de un control permanente por medios digitales de la vida diaria de cada uno de los trabajadores. La verdad es que esta ley de teletrabajo es un ejemplo de cómo se puede regular en términos generales, pero ofreciendo en la práctica un catálogo de opciones a los empleadores para poder abusar. Y reiteramos el concepto de abuso cada vez más. Otras normativas que están hoy día en curso, proyectos que hoy día se encuentran a disposición de los distinguidos parlamentarios. Por ejemplo, hay normativas en términos de flexibilización. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar en el proyecto de ley sobre plataformas digitales, que incluso excluye a todos los trabajadores del sector llamado uberizado, estos trabajadores de las entregas de mercaderías que vemos a diario, Rappi, Uber, todos esos trabajadores se pretende excluirlos del derecho del trabajo. Pero también vemos el abuso en términos prácticos, las propias ejecuciones de políticas por parte de las autoridades y de los distintos poderes del Estado. Lo hemos visto en la Dirección del Trabajo. Yo, además de abogado laboralista, soy vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas y hemos hecho un trabajo de denuncia, donde hemos ido a los foros, hemos ido a instancias del Parlamento a denunciar estas situaciones de abuso, particularmente cuando la Dirección del Trabajo se desprende de su rol fiscalizador y pasa en los hechos a facilitar las situaciones de abuso por parte del empleador. Así que estamos absolutamente ajustados en lo que es hoy día la palabra clave, que es justamente esta del abuso. Nosotros incluso hemos denunciado, presentamos un requerimiento, 2 requerimientos y una querella incluso en contra de los que fueran responsables en la Inspección del Trabajo en contra del concepto de finiquito electrónico, como una manera también de facilitar nuevas situaciones de abuso. En este caso, invocábamos el artículo 221 del Código Penal, que permitía las situaciones de abuso de autoridad, en que se dictaban reglamentos sin ningún fundamento para ello. Estas son situaciones en que por la vía de medios electrónicos, por medio de este finiquito flash express, se permite cancelar las relaciones laborales sin pago a los trabajadores o haciendo descuentos absolutamente fuera de la ley, sin derecho a reclamo, que es probablemente una de las pocas herramientas que tiene en esta materia cada uno de los trabajadores. Entonces, lo que hoy día podemos constatar, ya que seguimos en esta lógica de los abusos, después me gustaría tal vez abordar lo que significa, porque para no quedarnos solamente en esta situación de tragedia que hoy día significa vivir este momento, porque no creo que es una tragedia, creo que es un momento de oportunidades importantes y de desafíos, como dice el título de este conversatorio, pero tampoco puedo olvidarme lo que significa el abuso a los sindicatos y cómo se ha aprovechado también por parte de los empleadores utilizar cualquier medio para poder anular más todavía el poder colectivo de los trabajadores. Pudimos ver hace poco un proyecto fallido sobre suspensión de la negociación colectiva, que por suerte pero no por suerte, sino gracias a la presión de los y las trabajadoras, se logró congelar hasta este momento en el Congreso, y el gobierno tuvo que disgregarlo y solamente dejarlo pasar en relación a las suspensiones de lo que eran los procesos de votación de directivas sindicales. Lo estamos viendo también ahora, en que se pretende en estos momentos, hoy día mismo, seguir adelante en la discusión de la ley de inteligencia, donde justamente se pretende criminalizar aún más, a raíz justamente de la ley anticapuchado, la ley antibarricadas, todas estas leyes que permiten ejercer un abuso adicional sobre cada una de las oportunidades de movilizaciones del movimiento de los trabajadores, pero no solamente los trabajadores, sino de los movimientos sociales en general. Básicamente, este gobierno y esta clase política que ha tenido como principal propósito la defensa y la protección de los intereses de los empresarios, lo que ha buscado es no olvidarse también de la situación que empezó el 18 de octubre y que seguramente, en la medida que vayamos saliendo de este paréntesis de la cuarentena y los confinamientos, se reiniciará sin duda alguna, con la importancia, porque estamos a 100 días, lo recuerdo, de la discusión sobre la nueva Constitución.
tenemos hoy día, estamos a 100 días del plebiscito necesario, digamos, que tenemos que aprobar en esa oportunidad, y yo creo que esta también es una oportunidad para hablar del modelo de relaciones laborales que vamos a buscar de aquí en adelante. Si tenemos alguna oportunidad, también vamos a hablar un poco de cuál es la idea que nosotros tenemos de un nuevo modelo de relaciones laborales, y básicamente en materia de seguridad social, que es lo que estamos viendo hoy día. Recuerdo que mañana estamos con una votación encima respecto del retiro del 10%. Bueno, eso para poner en medio de esta discusión estas materias de abuso. ¿Mm? Pero hay muchas cosas que decir, hay muchas ganas también de hablar de esto, ¿eh? Y es importante tener estas pausas. Sí, es cierto lo que dice Rodrigo, es importante estas pausas de reflexión, por supuesto que saludamos con mucha alegría, ya se están empezando a escuchar los cacerolazos en distintas ciudades, había un llamamiento, ¿no?, de todas las organizaciones a participar, a salir con una cacerola, pero también nosotros podemos cacerolear reflexionando, haciendo ideas, así que vamos a continuar con este conversatorio, hemos escuchado palabras que son muy interesantes, reflexiones a propósito de elementos que son sustantivos como abuso, organización, capacidad de reaccionar, solidaridad, y algunas de las reflexiones que están con nosotros las vamos a empezar a compartir. Ivo Janet nos escribe en Facebook y nos dice saludos a los compañeros y compañeras. Ethel Pliskov, y ahí va una primera pregunta, reflexión para José Mardones, dice, bueno, los saludo a todos y a todas, gran tema lo que hoy día estamos conversando, los abusos produjeron el estallido, eso es cierto, el 18 de octubre lo decíamos al principio, ¿no? Y todo lo hemos vivido además. La pandemia se utiliza día a día para acrecentarlo. Compañero José Mardones da en el clavo cuando él dice, también ha acrecentado la solidaridad que fortalece la unidad, que es la vía para frenarlos. La pregunta ¿es posible dentro de lo sentimos en tu exposición, José, que efectivamente hay mucho dolor, hay mucha desazón, pero también empezaste a hablar algo de la solidaridad. ¿Es una herramienta que la puedes ver? ¿Esa solidaridad puede transformarse en herramienta también de organización? A ver, mira, yo creo que más allá de lo que se quiere, lo que queremos manifestar, yo creo que Rodrigo, María Eugenia, tiene que ver con eso. Y yo siento que hoy día tanto Rodrigo como María Eugenia estamos haciendo solidaridad con respecto a lo que realmente sentimos a través de nuestras palabras y de nuestra forma de mirar las cosas. Porque claro, cuando a uno lo increpan o te dicen algo, te dicen, oye, ahí va ese comunista de mierda, ahí va ese comunista. Son todos comunistas. En el fondo somos todos comunistas, porque efectivamente queremos generar un cambio en este país, porque queremos generar unas condiciones que sean las más apropiadas para la clase trabajadora, para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos mayores. Eso es solidaridad. Por eso lo manifiesto de esa forma. Acá cuando la derecha trata de generar alguna posición con respecto, o a través de mentiras, inclusive de generar mentiras a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales sobre todo, de ponerlo entre la espada y la pared, muchas veces no lo logra. Y ahí donde yo siento que debe entrar la solidaridad de clase, la solidaridad desde el mundo de los trabajadores, trabajadoras, de las organizaciones sociales, de las organizaciones vecinales, porque claramente somos los que estamos viviendo hoy día, en el día a día, la realidad que está viviendo hoy día el país. O sea, hoy día claramente cuando me recuerdo en los primeros días Mañalich generaba el informe diario, ponía en cuarentena a comunas como Las Condes, Vitacura, qué sé yo, una realidad totalmente diferente a la que tenían de Italia hacia abajo, me refiero de Plaza Italia hacia abajo, una realidad diferente, y cuando efectivamente se generan problemas en las regiones. Por lo tanto, la solidaridad creo que es el camino que debiéramos tener los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones sociales, lógicamente para reencontrarnos. Y no reencontrarnos solamente en la olla común, no reencontrarnos solamente en la junta de vecinos o en el sindicato, reencontrarnos en la calle, reencontrarnos en la marcha, reencontrarnos en la toma, reencontrarnos
en el neumático que se está quemando, ahí reencontrándolo con la solidaridad que efectivamente la solidaridad de lucha, la solidaridad de trabajo, mancomunado entre las organizaciones sociales. Te pongo un ejemplo. Acá estamos trabajando de la mano con los propios sindicatos de Codelco, que en algunos tiempos era imposible, pero hoy día con el trabajo que se está generando con la presidenta del sindicato número 1, Liliana Ugarte, con el sindicato número 3, bien digo, con el compañero Miguel Belli y todo su directorio trabajando de la mano, con las propias organizaciones vecinales, apoyando, no solo apoyando monetariamente, sino que apoyando en persona. Yo estoy ahí, yo te estoy ayudando. Esa es la solidaridad clase que tenemos que tener los trabajadores, los vecinos y vecinas. Cambiar la mentalidad. A nosotros nos hizo mucho daño la dictadura. Nos hizo mucho daño la dictadura, donde perdimos dirigentes sindicales, dirigentes sociales, donde nos mataron a jóvenes, a periodistas, a profesores, a curas. Pero hoy día estamos retomando eso. Hoy día del 18, como decía Rodrigo, del 18 de octubre, hay un cambio. Ese cambio es la solidaridad que hoy día existe. ¿Tenemos diferencias? Sí las tenemos. Tenemos diferencias. Entre nosotros mismos muchas veces. Pero ¿qué es lo importante que tenemos cada uno de nosotros? Que efectivamente vemos la solidaridad como una herramienta de unidad, una herramienta de trabajo para que efectivamente nos reencontremos. Y insisto, que no nos reencontremos solamente en el sindicato, no lo reencontremos solamente en la olla, reencontremos en la calle. Que no tengamos mala memoria, que no seamos los chilenos y chilenas típicos de decir, no, los chilenos y chilenas no tienen memoria. Sí, yo tengo memoria. Yo sé que hoy día se me murieron vecinos y vecinas, amigos y amigas, adultos mayores, dirigentes sindicales, dirigentes sociales que se murieron, no por una enfermedad particular, por el COVID-19, y que este gobierno no ha tenido los pantalones, los cojones para dar soluciones concretas a las problemáticas que viven los millones de chilenos y chilenas que estamos en esta condición. A mí no se me olvida, y eso te lo digo a ti que estás escuchando, que estás mirando, que no se te olvide, y que cuando termine, como decía Rodrigo, esta pandemia o este confinamiento, esta cuarentena, reencontrémonos, abracémonos. Solidaridad, compañero y compañera, eso es lo que tenemos que generar. Hoy día ya no estamos para estar peleando entre nosotros, lo que tenemos que hacer es cambiar, es ir a la barricada, es ir a la calle, es ir a la movilización, porque hoy día lo que hizo hoy día Valdivia, salió de la cuarentena y está marchando. Eso es lo que queremos, eso es lo que tenemos que hacer, porque efectivamente hoy día, con el paso a paso, y aquí termino el tiro, con el paso a paso que está generando el gobierno, algo hay detrás de este paso a paso, algo hay detrás de este paso a paso, que lo decía Rodrigo, este es un tema complejo que se viene, el paso a paso que está incorporando el gobierno, a mí me suena, me late un tema más para generar o dilatar algunos temas que pueden ser a futuro, el tema de la votación del apruebo en abril de este año, y lógicamente también el tema de la AFP. Yo espero equivocarme, pero la verdad que con este gobierno no espero equivocarme de verdad, porque han sido tan canallas que son capaces de matar a mucha gente por mantener su economía o sus empresarios. Eso, sí, es cierto lo que tú dices, porque por sus acciones ellos han hablado claramente, por lo tanto, no estamos ajenos a esa preocupación de lo que va a ocurrir. Pero con este llamado que tú estás haciendo efectivamente a la solidaridad, a la organización, es fundamental. Bueno, hay varias preguntas que quisiera avanzar. Vamos a partir aquí con una pregunta que le hacen a María Eugenia. María Eugenia, yo estoy con algunos problemas de conexión, pero le tomé una fotografía, que en este minuto no la encuentro, pero me acuerdo perfectamente bien de la pregunta. Al terminar tu respuesta voy a dar el nombre de quien la hizo. La pregunta era para alguien que tiene tanta experiencia, tanta vida en el tema político. ¿En qué momento del proceso social nos encontramos como país? Qué buena pregunta, muy buena pregunta.
Y digo, ¿por qué es buena pregunta? Porque justamente me quería referir a eso cuando el compañero Mardones hablaba de la solidaridad de clase. Yo creo que nos encontramos en un momento profundamente histórico. Hoy día estamos en condiciones de generar una derrota al modelo estratégica. Podemos causarle una derrota estratégica a este modelo. Y lo que requiere la caracterización que me permito hacer en este minuto es que hoy día se requiere una gran correlación de fuerza por los cambios. Una gran correlación de fuerza que impida que se siga manteniendo, que se le siga dando oxígeno a un modelo, a un sistema que ya no da el ancho. Y esa correlación de fuerza habla de lo que decía el compañero Mardón, la solidaridad de clase, la unidad en la lucha, porque aquí tiene que haber lucha, tiene que haber unidad, las dos cosas van de la mano, para que realmente podamos hacer los cambios profundos. Miren, lo que relata Rodrigo, que Rodrigo podría estar horas diciendo las cantidades de abusos, y le puse la palabra que a mí me faltó, abusos criminales, abusos criminales. Eso indica la necesidad siguiente, compañeros. Correlación de fuerza, pero así como hoy día se ha levantado el pueblo ayuda al pueblo, el pueblo también tiene que defenderse. El pueblo también tiene que defenderse y tiene que armar orgánica para eso, orgánica barrial, orgánica territorial, donde están los trabajadores, donde está la vecina, donde está la trabajadora, las mujeres, en fin. Tiene que generar una organización territorial que pueda prever las situaciones, porque la ley de inteligencia, todas estas leyes que criminalizan la lucha social, van justamente para prepararse para una contrapartida muy fuerte que va a ser el Estado en contra de la movilización social. Y nosotros hemos aprendido, aprendimos en la dictadura, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, lo que aprendimos, y lo que aprendimos es que tenemos que defendernos, tenemos que tener la ayuda solidaria, tenemos que tener la ayuda de los abogados, tenemos que tener la ayuda sanitaria, tenemos que tener la ayuda de los compañeros delegados o delegadas de derechos humanos que puedan tomar todos los detalles, todas las cosas, lo que ocurre en una movilización, sean capaces de saber cómo actuar en una comisaría, cómo actuar ante una detención. Tenemos que prepararnos porque lo que viene es duro. Si nosotros queremos cambiar las cosas y la correlación de fuerza la vamos generando para el cambio, podemos hacer muy, muy, muy importante este momento. Y lo otro que tenemos que hacer es justamente, tenemos que darle en el clavo para sacar el miedo. No debemos tener miedo, no debemos inhibirnos. El pueblo organizado no puede tener inhibición si funciona con solidaridad. Lo que dice Mardones es así. Si hay solidaridad, el miedo se va. Lo sabemos por lo que hicimos antes, en la época de los 80. Y lo otro que yo quiero decir, compañeros, qué importante lo que dice Rodrigo, de que generemos un sistema de salud y seguridad social. No tenemos eso los trabajadores. Mira, a mí me parece vergonzoso que los trabajadores que van a trabajar de manera presencial y los que están trabajando en el teletrabajo estén sumamente excluidos de lo que es la ley 16.744, que es para protegerlo. Hoy día las mutuales se lavan las manos, los trabajadores que están haciendo trabajo presencial se contagian del COVID y resulta que las mutuales brillan por su ausencia y el trabajador tiene que pagar con su sistema de FONASA o de ISAPRE los tratamientos que necesite. Y eso no puede ser. El sistema de seguridad social tiene que estar para los trabajadores. Tiene que haber un sistema de pensiones que en Chile no hay. Mire, la OIT hace muchos años que viene observando los distintos gobiernos de Chile, diciéndole, mire, usted no tiene sistema de seguridad social, usted no tiene sistema de pensiones, el sistema de pensiones mínimo tiene que ser tripartito, mínimo tiene que tener esta y estas otras consideraciones. Eso no existe en Chile. Y por eso que hoy día tenemos un sistema de pensiones que es un sistema de seguro obligatorio, como dice Riesco, que finalmente lo que nos va a otorgar es lo que hemos podido juntar los trabajadores del poquito que nos sacan del sueldo. Pero si vamos al tema del fondo, ¿sabe cuál es el tema del fondo? Es los bajos sueldos, tal como lo ha dicho la CUT. Los bajos sueldos que no nos permiten tener, ¿no es cierto?, tampoco pensiones como corresponden, porque como nos descuentan el 10% de ese maldito sueldo, que es bajo, menos todavía, pues, compañero. Entonces, el Mercedes-Benz de Piñera y la tontería que plantea este gobierno, evidentemente que están fuera de foco, porque no escuchan al pueblo, no escuchan a nadie, ellos solamente se escuchan a sí mismos y a sus empresarios, a los cuales están sirviendo como corresponde a su condición de dueños de este país.
Gracias, María Eugenia. Esa pregunta era de Alejandro Lara Fernández. Él había hecho la pregunta en qué etapa del proceso Espero social haberle estamos. contestado. Graciela Galarce, claro. Graciela Galarce, ustedes saben, ella es una investigadora que lleva mucho tiempo haciendo reflexiones y tremendos aportes a propósito del tema del cobre, de la importancia como el sueldo de Chile. Nos comenta lo siguiente: en este mes de la nacionalización del cobre, que fue designado como el Día de la Independencia y de la Solidaridad, en la realidad, como resultado del neoliberalismo, se ha perdido la soberanía nacional por la desnacionalización del cobre. La solidaridad planteada por Allende a propósito de la nacionalización por la pandemia se ha negado en el país porque el gobierno, y particularmente en las empresas mineras, se ha privilegiado la producción económica a la vida de los trabajadores y trabajadoras. En Antofagasta, en Calama, en Rancagua, en el Teniente, han aumentado considerablemente los contagios y los fallecimientos. Saludos a los participantes, especialmente para todos ustedes. Víctor Arellano nos dice: gracias por tan importante, tan clara y tan necesarias reflexiones frente a los brutales abusos del modelo. Excelente aporte de los panelistas y una acertada conducción. Especial abrazo para María Eugenia, apasionada y certera como siempre. Yedri Belis, dirigente nuestro, nos dice: un gran saludo a los compañeros José Mardones y María Eugenia. Tremendo, Rodrigo García, es tan importante lo que menciona en relación a un nuevo modelo, y aquí va la pregunta para ti, Rodrigo: un nuevo modelo de relaciones laborales en donde hoy no tenemos los espacios reales de interlocución donde se toman las decisiones, y esos espacios debemos tomarlos. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que eso sea realidad a propósito de la discusión en el marco de la nueva Constitución? Rodrigo. Aquí está. No se escucha. Yo creo que es muy importante poder mantener esta perspectiva, porque cuando uno empieza a pensar en cómo enfrentar el abuso y cuáles son los desafíos que existen para los movimientos sociales, para el movimiento sindical, para los trabajadores en general, uno piensa en la resistencia, en la lucha, ante esta falta de ayuda social, ante esta crisis del modelo, porque lo que está en juego acá no es solo la derrota estratégica no solo de un gobierno, sino de un modelo de relaciones laborales. El pueblo y los trabajadores, y en particular los movimientos sociales, ya han dado en muchos casos respuestas naturales. Ejemplos en las ollas comunes, en los cacerolazos que estamos escuchando ahora, en la movilización en general. Pero junto a este espíritu de resistencia y de lucha debe existir una constante espíritu y conciencia y discusión respecto de esta crisis del modelo. El inmenso golpe que ha significado la presentación del proyecto del 10% de retiro de los fondos de cesantía demuestra que la conciencia clara del pueblo chileno respecto de las situaciones de abuso a las cuales se les somete es tan grande que hoy día lo que ha provocado es una nueva situación de crisis avanzada de este mismo modelo de relaciones laborales. Por lo tanto, la discusión sobre un nuevo sistema de relaciones laborales se hace en estos momentos cada vez más vigente. Lo que ha existido en este paréntesis de cuarentena, de pandemia, de confinamiento es solo un paréntesis, es solo un punto de suspensión, pero se tendrá que retomar porque es hoy día absolutamente vigente la discusión sobre el tipo de relaciones laborales que necesitamos. Lo podemos ver en las contingencias más actuales, por ejemplo, en los proyectos legales que están hoy día en curso. Por ejemplo, los proyectos legales que dicen en relación con recuperar el proyecto sobre 40 horas, que yo creo que hoy día es tan vigente como nunca, porque va a haber una ofensiva destinada a tratar de flexibilizar las relaciones laborales, porque se va a poner en el tapete de la discusión, se va a abrir un debate sobre la necesidad de producir a toda costa y por lo tanto de que los derechos laborales sean sacrificados justamente en este altar de la productividad y de la necesidad de bajar las cifras de cesantía. Y vamos a tener que oponernos a todos estos intentos de flexibilización, incluso de desarmar el sistema de normas que hoy día consagra el Código del Trabajo.
Pero además para esto hay que pensar también en un modelo que implique, de manera responsable, financiar también un modelo de seguridad social, tal como dijo María Eugenia, de salud y seguridad social, y para esto hay que apoyar también otros proyectos como el del financiamiento por la vía del impuesto a los súper ricos, que es hoy día una urgencia, y son modelos que deben tener un respaldo de carácter financiero que es posible. El sistema hoy día otorga la posibilidad de ser financiado a través de una reducción de la brecha de la desigualdad que hoy día existe. También otros proyectos que están en la misma lógica, como el de la renta básica universal. Bueno, podríamos empezar a mencionar varios proyectos de ley, pero si entramos en lo que es el esquema propiamente de la discusión constitucional, la verdad es que hoy día tenemos algunos puntos que consideramos como básicos y que deben formar parte de esta construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales. En primer lugar, yo creo que hay que poner en el eje principal la protección de los derechos de los trabajadores. Y es una carencia que tiene absolutamente hoy día esta constitución neoliberal. En la lógica de todos los principios de lo que es el concepto de trabajo decente, tal como lo ha definido la OIT, que está consagrado básicamente respecto de lo que es mínimos absolutos, eliminación de situaciones de desigualdad y de discriminación, establecimiento de políticas de fomento de discriminación que permitan reducir la discriminación entre hombres y mujeres y promover políticas de igualdad también, incluso en ámbitos tan importantes como la seguridad y la salud, que sea garantizada a través de políticas y programas. Pero principalmente yo lo entiendo desde la perspectiva del fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, y básicamente el reconocimiento de la libertad sindical como tal. El derecho a sindicación, el derecho a la negociación colectiva, en todo ámbito, no únicamente reducido, tal como se pretende en esta Constitución, al ámbito de la empresa. El derecho efectivo a huelga, el fomento del diálogo tripartito, tal como se ha concebido en la propia lógica de la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente, para tratar de centrarnos en lo que es la lógica de la discusión hoy día y sobre la base de una declaración que hace pocos días atrás hicimos como Asociación Gremial de Abogados Laboralistas, justamente poniendo en el eje lo que considerábamos era absolutamente vigente hoy día, el derecho absoluto, inalienable de todos los chilenos, de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de este país, a una seguridad social efectiva, a un sistema general, universal, suficiente, solidario, y que garantice un seguro general y público para todos los ciudadanos de este país. Esas son garantías civilizatorias mínimas que deben existir en cualquier concepto, en cualquier modelo de relaciones laborales y que debiera garantizar nuestra Constitución. Y eso es lo que vamos a tener que discutir en los próximos meses. Así que son momentos bien motivadores, bien estimulantes respecto de cada una de estas materias, como se pueden dar cuenta. Reitero, es un momento donde el desafío es de resistencia y lucha, pero también es de mucha discusión y conciencia. Ese debería ser el desafío nuestro. Gracias Rodrigo por lo que estás manifestando. Y bueno, ya han pasado ya casi 1 hora y media. La verdad que me estaban avisando por acá por la muela que se nos cayó la gloria, así que vamos a seguir en este programa, pero lo vamos a incorporar con lo que dijo Gloria, que efectivamente, María Eugenia, ¿quedó algo, te faltó algo de decir que efectivamente podamos incorporar en esta última ronda de consulta? Solamente decir dos cositas. Una, que he estado estudiando el proyecto que tenía Salvador Allende de Constitución, que nunca pudo llevarlo a cabo. Y creo que sería muy bueno que los compañeros y compañeras que nos están escuchando lo lean, lo vean. ¿Dónde se ponía a los trabajadores, querido compañero, y a las trabajadoras? El concepto de trabajo, el concepto del derecho al trabajo, el concepto de la seguridad social, asegurada y garantizada por el Estado, asegurada y garantizada por el Estado, en que la sociedad, los mercados y todo eso no es parte de una conducta, de una condición de un nuevo Estado. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque yo creo que hoy día todos debemos estar fijos en una sola cosa,
tenemos que hacer un cambio a la Constitución. Tenemos que ganar el apruebo, pero mayoritariamente, masivamente, para que podamos cambiar la Constitución y podamos hacer las cosas que ha planteado Rodrigo, que son básicas. Miren, lo más básico de todo, que yo lo dije por todos lados, la CUT también lo dijo, cuando empezó esta pandemia, se debió haber actuado como lo dice la OIT y como lo dice la OMS, tripartitamente, haber convocado a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a los empleadores, el Estado, todos, para haber enfrentado la pandemia. Y nunca se quiso hacer eso porque se privilegió al empresariado, a los grandes ricos de este país. Por lo tanto, una nueva constitución debe garantizar las cosas mínimas y básicas que ha planteado Rodrigo, que son planteos que vienen de mucho tiempo, pero que sin embargo aquí no ha pasado nada. Y lo otro, compañero, es que yo creo que fundamentalmente aquí se ha derrotado al individualismo. Tú lo decías, compañero Mardones, se ha derrotado el individualismo. Nosotros pensamos que el individualismo estaba ahí ya concentrado. Y fíjate, mira las demostraciones que han habido. Las demostraciones que han habido que el sistema no nos pudo ganar todo. Y no nos ganó nuestra calidad humana, nuestra solidaridad, nuestro sentir conjunto, nuestra solidaridad de clase. Y yo creo que eso es una derrota más todavía para el sistema. Por lo tanto, fortalecer la sociedad colectiva, fortalecer los colectivos, fortalecer la unidad desde la base, fortalecer la unidad de los territorios. ¿Para qué? Para poder justamente hacer los cambios que necesitamos, porque sin estos cambios, compañeros, vamos a seguir en el mismo terreno. Pero qué bueno es ver que estamos en una sintonía, más allá de las pequeñas diferencias que pueden haber de una o de otra cosa, pero hoy día tenemos que lograr una gran unidad para que este momento sea un momento de triunfo para el pueblo. Porque al fin y día estamos hablando de pueblo, pues Mardones, acuérdate que no se hablaba de pueblo, era no sé, cualquier cosa, menos pueblo. Ahora estamos hablando por fin de pueblo, de dignidad, de las cosas que tenemos que hablar de solidaridad. Por lo tanto, feliz de este nuevo modelo que plantea Rodrigo, con muchas cosas más que tenemos que incorporarle, pero eso tiene que ser parte de una constitución. Muchas gracias, compañero. Gracias, María Eugenia. Rodrigo, algo que agregar al respecto de todo lo que has manifestado, que lógicamente nos dejó, por lo menos a mí me dejó bastante mejor, con una visión más amplia, sobre todo en tema de ley. Bueno, yo creo que tampoco podemos perdernos respecto del importante momento que estamos viviendo. Mañana se está votando un misil al modelo, digamos. Mañana, al votar el proyecto del 10%, o al seguir en la discusión, no sabemos si se va a votar, avanzar mucho más, pero son momentos importantes los que estamos experimentando hoy día, y que básicamente han permitido correr el velo de una manera tan evidente de lo que es hoy día la ausencia de un verdadero modelo de seguridad social. Han permitido revelar, pero de manera tan efectiva, que el sistema de AFP no es un modelo de seguridad, no es un sistema de seguridad social, porque un sistema de seguridad social debe garantizar para todo evento un ingreso básico digno. Se ha revelado que el sistema de AFP es en realidad un esquema de inversión y de financiamiento de las grandes empresas, que es un fracaso absoluto. Las tasas de reemplazo son menores al 40%, las cifras están a la vista. Es un modelo de ahorro forzoso y de inversión, donde los trabajadores inyectan regularmente y a un bajísimo interés, otorgando un financiamiento crediticio a las grandes empresas. Tanta gente lo está discutiendo hoy día. Empresas que además, irónicamente, y por la vía del retail, siguen cobrando, pero ahora altos intereses a los mismos usuarios y consumidores. Se han revelado en la discusión sobre el 10% de retiro a la AFP, más allá de que inicialmente uno haya compartido el derecho al retiro como una expresión del derecho de propiedad o no. Lo relevante no es eso, lo relevante es que es, como lo decía, un misil, un gran golpe al modelo. El desafío, por lo tanto, es que este proyecto debe sí o sí tener éxito. No hay más soluciones al respecto. La verdad es que es una inmensa oportunidad para discutir cuál es el rol del Estado
en materia de seguridad social y de revelar que el modelo de relaciones laborales y de seguridad social propio de esta economía neoliberal no permite satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, no lo puede permitir en modo alguno, es un problema, es una deficiencia inherente al modelo. Lo que se ha visto acá es una defensa desesperada al negocio de las AFP, de manera notoria, descarada defensa, digamos, a los intereses de los empresarios que ha tenido este gobierno. Ha revelado, como lo decía, ha desvelado propiamente cuáles son los intereses más allá de las campañas del terror que se han querido meter de por medio, del supuesto uso político, del daño a la economía, del daño institucional que se ha querido incorporar. De nuevo recurriendo a los argumentos de que la culpa es de la calle, de los alienígenas, del este enemigo implacable. La verdad es que es un momento de tanta intensidad el que estamos observando y que, como decía María Eugenia, jamás habríamos imaginado hace un año atrás, que tenemos que estar alertas, conscientes, discutiendo estas materias y sobre todo propiciando a que en esta oportunidad los trabajadores y trabajadoras puedan efectivamente tener un triunfo que permita avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales. Es hacia allá donde vamos, por lo tanto yo llamo a estar conscientes, a tener organización, a tener este desafío de la lucha y la resistencia permanente, pero también a participar en cada una de estas discusiones que tenemos hoy día y las que vamos a tener, especialmente en materia de discusión constitucional. Para eso estamos, para eso yo me ofrezco, para que volvamos a conversar, a hacer una nueva pausa, para tener esta altura también necesaria de poder mirar un poco cuál ha sido la experiencia de estos meses y no solamente quedarnos en la discusión sobre la lucha inmediata, que caramba es importante. Cuando defendemos intereses y derechos de los trabajadores, tenemos que estar en el día a día, pero también tenemos que tener estas oportunidades para poder discutir, para poder conversar, intercambiar experiencias y buscar mejores alternativas en lo que es esta responsabilidad permanente de defender a los trabajadores. Eso, por lo tanto, es un gustazo, fue una oportunidad y yo espero que se repita, de todas maneras. Gracias, Rodrigo. Oye, bueno, me toca a mí, parece, dar mi punto de vista. O sea, más que punto de vista, yo me sumo a las palabras tanto de María Eugenia como también de Rodrigo. Yo creo que hoy día acá van a ser 40 años, si no me equivoco. Van a ser 40 años que posiblemente mañana le podamos dar un vuelco a este modelo neoliberal. Y como decía, por ahí leí en un muro, decía, el neoliberalismo nace en Chile y muere en Chile. Entonces tiene que ser así. Entonces yo me quiero quedar más con eso, me quiero quedar con ese trabajo, esa alegría, esa solidaridad que se genera en el pueblo de Chile, desde los trabajadores, trabajadoras, de las organizaciones sociales, vecinales, que hoy día se está generando. Y solamente quería manifestar un temita que hay un compañero, Hedri, también me manifestaba. Nosotros aquí en Calama pusimos un recurso de protección donde se incorporó sindicatos de Codelco, sindicato 2, sindicato 3, organizaciones sociales, vecinales, para cerrar definitivamente el aeropuerto. Estamos avanzando, pero fue en conjunto. Por eso yo decía que la solidaridad de clase, porque no se nos olvida que efectivamente nosotros no somos clase media, somos clase de trabajadores, de trabajadoras. Eso es lo importante y eso es lo que no tenemos que olvidar. Así que más que nada, yo agradecer primero haber compartido con María Eugenia, lógicamente, con Rodrigo, que ya no es la primera vez que estamos en este tipo de reuniones y ojalá que nos inviten de nuevo para otra, pero también yo quisiera manifestar, agradecer a los, no sé cómo se dice aquí, auditores, televidentes, no sé cómo se dice, a los zumberos, porque a través de Zoom, a través de Facebook, qué sé yo. Así que vaya un gran saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, pero también dejarlos invitados para, no para el martes, para este viernes.
porque este viernes es súper especial para la Confederación de Trabajadores del Cobre. Es súper especial porque hace 5 años atrás tuvimos la muerte, el asesinato de uno de los nuestros, en El Salvador. En plena manifestaciones estábamos los contratistas en las diferentes divisiones. A mí me tocó estar acá en Calama. A la compañera Ana Lama, al compañero Rocco, y lógicamente estaban incorporados allá en la movilización en El Salvador y tuvieron que vivir el asesinato de nuestro compañero Nelson Quichillao. Así que vaya un abrazo, compañero y compañera, y lo esperamos este viernes en un programa especial que vamos a tener como Confederación de Trabajadores del Cobre a las 20 horas. Un gran abrazo, cuídense mucho, compañeros, y recuerden, no olvidar nunca lo que hoy día está haciendo este gobierno. Está asesinando a los trabajadores y trabajadoras, a los vecinos y vecinas. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Gracias. Tres perros abandonados me conversaron de ti, que tú los alimentaste con panes de soledad. Me contaron que te vieron corriendo por Chañaral, que llevabas en las manos el barro de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. Pueblo hundido, se le vino el temporal, arrasó con el salado, del puerto mejor ni hablar, perdida en la 5 Norte, viajando pa' Copiapó, cuando ibas a devolverme pedazos de corazón. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. Transnacional, al Nelson lo asesinaron sin derecho a protestar. El día que tú elegiste, te fuiste de El Salvador. Las piedras de Cuesta Llanta se despidieron de ti. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena. En Porto algunos la escuchan, gritando su libertad. Me contaron que te vieron llorando por Chañaral, que llevabas en los brazos los restos de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en pena.